Vamos a presentar a nuestros invitados. Bienvenidos a ambos. Voy a presentar primero a Pablo Kornblum. Pablo, bienvenido, es analista internacional. Aquí tenemos su libro, ahora lo vamos a mostrar, La sociedad anestesiada, acaba de salir, libro nuevo. Y Damián Svalm, a ver si lo pronuncié bien, algo parecido a eso era, bien, sí, politólogo, periodista y también analista internacional. A ver, ¿cómo podemos entender, si nosotros tuviéramos que explicarle a alguien que no conoce Siria, que no sabe de qué va todo lo que está ocurriendo, cómo podemos explicar esta decisión tomada por los Estados Unidos respecto de Siria? Bueno, habría que contextualizar. Hace 7 años Siria está en una guerra, lo que empezó con una guerra civil en el contexto de lo que fueron las primaveras árabes en el Medio Oriente y en África. Y a partir de eso se transformó en un escenario en donde las potencias occidentales e internacionales, como Rusia y demás, empezaron a buscar sus intereses, a tratar de defender sus intereses. Eso derivó en un enfrentamiento, en una guerra muy cruel y muy brutal, donde según cifras, algunas oficiales y otras no tanto, hay 500.000 ya de muertos en estos 7 años, millones de desplazados, de refugiados y demás, en una situación de un país absolutamente destrozado. En los últimos años, si se quiere, Rusia con Irán han logrado un éxito geopolítico porque han logrado lo que ellos querían, que era mantener el poder a Bashar al-Assad, el dictador que gobierna durante los últimos 20 años, primero su padre y después él. Estados Unidos, de la mano de Obama, se desenganchó de la región en algún momento, dejándole el campo libre, si se quiere, a Putin y a Irán. Y ahora viene Trump. Y Trump lo que de cierta manera me parece que hace es querer marcar algunos límites. Por eso pues, uno se explica el último ataque, que se puede entender como un ataque más quirúrgico, teniendo en cuenta las posibilidades militares que todavía tiene Estados Unidos, que son muy superiores a los demás. Me parece que lo que hay que leer en esto es los mensajes que quiso dar Trump. Y en ese sentido me parece que es una advertencia fuerte a Putin para decirle, mira, hasta ahora estuviste haciendo lo que vos querías, pero ahora Estados Unidos, si se considera que cruzaste alguna línea roja, tocaste algún interés, el poder militar de Estados Unidos estará presente. Hay que ver después cómo sigue todo esto y hasta dónde el mensaje de Trump después se traduce en la realidad. Pablo, ¿tu mirada sobre la situación? Sí, muy similar a lo que dice Damián. Yo le agregaría lo siguiente. Creo que estamos en un tablero del ajedrez internacional en el cual Siria es un peón, si se quiere, o un caballo, y los grandes actores, en este caso tenemos a Estados Unidos y a Rusia por un lado. Y me parece que Trump lo que está haciendo es tratar de fortalecerse internamente en los Estados Unidos. Si miramos simplemente las últimas semanas, vemos que políticamente y económicamente lo que ha hecho es aumentar los aranceles al acero y al aluminio, que tiene que ver mucho con la disputa que tiene con China. Yo creo que el otro polo de poder a nivel internacional, que a su vez China es el principal protector de Corea del Norte, que si hacemos una lectura más general vemos que hay una gran disputa y ahora está como en un delay, está congelada a ver qué pasa. Y el juego ahora es con Rusia, Rusia que en los últimos años, si se quiere, ha incrementado su presencia en la arena internacional, desde sobre todo la llegada de Putin al poder, lo mismo que China, diría, en el siglo XXI, y quiere avanzar en términos geopolíticos, geoeconómicos, y por lo tanto Trump encuentra también en Siria, digamos, un escenario más de guerra que a nivel internacional siempre le ha dado buenos resultados, no solo a este presidente de Estados Unidos, sino también a los anteriores. Recordemos que Bush padre, Bush hijo y varios presidentes de Estados Unidos que venían en baja en su popularidad o tenían bastantes frentes internos, en este caso los demócratas y una ala más suave del republicana, si se quiere, encuentran en la guerra, digamos, una posibilidad de captar votos o captar voluntades o lealtades para las próximas elecciones de medio término que ya están por venir. ¿Cuál es el interés de Rusia en Siria? ¿Por qué Siria? O sea, ¿por qué hay tanta intromisión en Siria? Mira, como decía Pablo, cuando Putin llega al poder en el año 2000, el gran objetivo de él era volver a poner a Rusia en lo que fue el gran imperio, ¿no? El rol que tuvo durante la Guerra Fría y demás. Y a partir de eso él empezó a tratar de intervenir en los asuntos internacionales que tengan interés. En el caso puntual de Medio Oriente, claramente quiso correr a Estados Unidos de esa zona de influencia. Se alió con Irán y el objetivo claramente era poder sostener a Bashar al-Assad, ¿no? Porque ahí vos tenés los aliados de Estados Unidos, que en el Medio Oriente son Arabia Saudita e Israel sobre todo, y Rusia se alineó con Irán para claramente tener un foco de poder ahí adentro. Entonces, a partir de eso, él logró, de una manera muy inteligente, muy política,
en el sentido de que si uno compara las diferencias militares entre Rusia y Estados Unidos, son abismales en términos de poder militar, ¿no? Sí. En la Guerra Fría era más parejo, ahora es abismal. Sin embargo, Putin, con una cuestión más de prepotencia, más de no hacer caso a las leyes, el derecho internacional, lo hizo en Ucrania, ¿se acuerdan cuando se quedó con Crimea? Sí. Digo, avanza frente a las dudas de Occidente, sobre todo de la Unión Europea, a las dudas de Obama en algún momento, ¿no? Que Obama en un momento también él dice voy a intervenir si se comprueba que hubo uso de armas químicas. Y se comprobó y Obama no intervino y se retiró. Entonces, frente a las dudas, lo que hace Putin es avanzar, es hacer. Yo los escucho hablar de estrategias de ajedrez, de este mundo en el que los poderosos están dirimiéndose de esta manera ese poder. Y la verdad es que uno no puede dejar de pensar en algo que parece anacrónico en el mundo en otros sentidos. Cuando el mundo ha avanzado en otros sentidos hacia lugares mucho más modernos, esto parece exactamente lo mismo que hace 50 años, 60 años, 70, los que quieran. ¿En qué sentido esto no va a cambiar o va a seguir siendo así y seguirá siendo una cuestión de poderosos, a lo mejor con armas más sofisticadas? Sí, a veces uno se pone a pensar, digamos que tendríamos que ya hasta la altura del siglo XXI haber avanzado hacia otras etapas, pero lo que vemos son, y tomo otro caso similar que tiene que ver también con Medio Oriente, el tema de las migraciones y el racismo y la no posibilidad de personas que están escapando de una problemática, ya sea de guerra o una problemática económica, poder asentarse en otras latitudes. Lo que yo creo es que luego de una época de un estado de bienestar que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un retroceso en términos socioeconómicos a nivel internacional, macroeconómicos con grandes crisis financieras, pero también socioeconómicos en términos de inequidades crecientes que se ven a lo largo del mundo. Y eso conlleva tensiones, y tensiones de todo tipo, y siempre uno se agarra con los más, digamos, con los más débiles, si se quiere, y en este caso puede ser los migrantes, o una raza, o una religión, que en este caso asimétricamente está en posición de debilidad. Y creo que todo esto se ve claramente en Medio Oriente. Lo que tenemos acá es, digamos, un área, un escenario internacional, un área geográfica de fuertes recursos estratégicos, que ese tema no se toca, pero en geoeconomía es lo que se habla, ¿no? El tema del gas, del petróleo, todo lo que hay, y a su vez muy permeable en términos socioculturales y religiosos, si se quiere, porque tenemos a los chiitas, a los sunitas, tenemos a los judíos en la zona, tenemos diferentes tipos de posiciones entre los mismos árabes, digamos, los iraníes que se pelean con los árabes, y a su vez están los palestinos pidiendo por un lugar, un estado aparte. Digo, esta zona es una zona de conflicto y en ese sentido lo que tenemos es, digamos, una potencial guerra y donde siempre, por supuesto, donde sufren son los que a veces menos tienen la culpa, que es la gente, la población civil. Y hay un dato, si me permiten, que también la crisis de Occidente en cuanto a las democracias, ¿no? La aparición de partidos anti-establishment, ¿no? Hay una gran queja social sobre el rol del establishment, llámese Washington, llámese Bruselas en la Unión Europea, y esto hace la aparición de partidos, en muchos casos fascistas, extremistas, con un discurso xenófobo muy fuerte en algunos lados, y con la ruptura de partidos tradicionales que durante años gobernaron Occidente. Y eso me parece que también tiene que ver con el nuevo dibujo, el nuevo esquema que hay a nivel mundial. Uno de los grandes temores cuando uno ve Oriente Medio, el esquema de cómo se reparten los países, uno ve Siria, Israel, Irán, Arabia Saudita, las alianzas, cómo se reparten Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia. Uno puede llegar a temer que si la tensión no es tan quirúrgica como la intervención no es tan quirúrgica, pueda volar todo por los aires. Y esto se hablaba mucho también con el conflicto verbal, por lo menos entre Estados Unidos y Corea del Norte. Un error de cálculo podría generar un desastre. Y yo creo que esa posibilidad siempre está. Y en cuanto a las alianzas, en Medio Oriente vos ya tenés dos polos bien definidos, que es por un lado Arabia Saudita y por el otro Irán, que está en una disputa, como decía Pablo, religiosa interna del mundo musulmán entre sunitas y chiitas, que es una guerra fría que está muy latente y muy al límite siempre, ¿no? Se están disputando en Siria, se están disputando en Yemen, en el medio vos tenés a Israel también, que tiene la alianza con Estados Unidos, y a los rusos. Ahí coincido, yo creo que se está jugando siempre la cuerda, el límite. Entonces cualquier error, cualquier cosa puede derivar en algo mucho peor, teniendo en cuenta que lo que está pasando en Siria es un drama humanitario
Claro. impresionante. Eso no hay que olvidarse, no hay que dejarlo de Yo lado. creo que lo que tenemos que, totalmente de acuerdo con Damián, pero aparte hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Creo que los avances de estas grandes potencias que nos han demostrado que el mundo no es unipolar, como querían decir en los 90, que Estados Unidos es el dominante, sino que ahora tenemos China claramente como, digamos, potencia dominante y Rusia también en segundo orden, es el avance geoeconómico o estratégico sobre los recursos naturales, sobre las capacidades militares, si se quiere, sobre las industrias y demás. Vemos la nueva ruta de la seda que está haciendo China ahora. Digamos, el avance geoeconómico hasta donde se puede, pero ojo, digamos, los componentes militares están avanzando en todas partes del mundo también. Todos los países han aumentado el gasto de defensa en las últimas 2 décadas. Los países están preparando. Yo creo que el avance no viene por la parte militar en sí, pero hay como una especie de nueva guerra fría. Fíjense lo que ha pasado. Trump dijo, vamos a apoyar, pero vamos a armar un frente árabe. Y Rusia, si se quiere, que yo lo que creo que, aparte lo está diciendo, digamos, ¿no? Está armando militarmente en términos de financiamiento, logística, a lo que es Siria hoy en día. Digamos, los misiles que han sido interceptados han sido con material de la época soviética. Entonces, por ese lado digo, hay como una especie de nueva guerra fría que creo que se está viendo ahora en Medio Oriente entre Estados Unidos y Rusia, pero también se va a ver en Corea del Norte y, digamos, en esa zona del Asia entre Estados Unidos y China. Este planteo de Trump, que no es algo original, o sea, se venía escuchando muchas veces en otros círculos, obedece a esa cuestión de no queremos más represalias que se conviertan en guerra santa, que intervengan los propios musulmanes en territorios musulmanes. Sí, claramente hay una decisión política, hay una continuidad entre Obama y Donald Trump, que ya se venía hablando en Estados Unidos hace muchos años de salir del Medio Oriente, desengancharse, olvidarse de eso, porque lo único que ha traído luego del desastre de lo que fue la guerra en Irak en términos geopolíticos y estratégicos para Estados Unidos. La guerra de Irak de 2003 realmente tuvo resultados desastrosos a nivel geopolítico y estratégico, y hay una decisión. Entonces lo que me parece que quiere armar Trump, hay que ver cómo le sale, es armar con los aliados, ¿no? Hablando de Arabia Saudita y quizás algún otro país árabe y milicias, grupos que puedan intervenir. Yo la verdad, rápidamente digo, es muy difícil poder lograrlo, ¿no? Entonces Estados Unidos me parece que de todos modos, yo creo que más allá de haber intervenido muy puntualmente, no se va a involucrar y va a sacar a los 2.000 soldados que pusieron en Siria, los va a sacar, porque de vuelta ya me parece que Estados Unidos está pensando en meterse para adentro e intervenir quirúrgicamente cuando lo necesita. Vuelvo al ajedrez y vuelvo al mundo, a este mundo globalizado, a este mundo que está interconectado constantemente. Muchas de las cuestiones que ustedes planteaban recién tienen que ver estrictamente con lo económico y el poder pasa por lo económico en el mundo. ¿En qué lugar y en qué rol están países como la Argentina? Parecemos tan lejos o tan extraños a todo esto que sucede hoy en esta zona de Medio Oriente. A ver, digamos, creo yo que las dos patas de poder de la sociedad internacional, del sistema mundial, siguen siendo, digamos, la cuestión, digamos, de poder político, militar y la riqueza, los recursos. Y en esa área nosotros, digamos, también jugamos, por más que estemos, digamos, alejados del mundo para muchos se quiere, sobre todo en términos de recursos estratégicos y en posición geopolítica, si se quiere. Tenemos una gran cantidad de recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos agua dulce, también estamos, digamos, geopolíticamente en una posición cerca a la Antártida, por lo cual eso también juega una zona que todavía está, no digo en disputa, pero digamos hay un tratado en el cual no puede inmiscuirse, digamos no está dividida la Antártida, para decirlo sencillamente, claro. Y por lo tanto somos un área de interés. Y bueno, tenemos históricamente Estados Unidos con la doctrina Monroe, digamos desde esa época, como nosotros, como toda América Latina, en poder de eso, y además ahora tenemos China, una base satelital, si se quiere, en Neuquén, que también está metida, y por supuesto Rusia, que está intentando entrar. Digo, no somos ajenos al escenario internacional, por ahí no somos el foco de atención en este momento, pero siempre hay que estar atento porque yo creo que por nuestros recursos y por nuestra, digamos, cercanía a la Antártida, vamos a estar en la picota no en un largo plazo. ¿Coincidís, Pablo? Sí, lo que yo diría en el corto plazo en un mundo que se va cerrando, proteccionismo, es que Argentina se va a enfocar en cuestiones puntuales. Mañana hay una cuestión con el tema de los limones, es la primera importación a Estados Unidos, exportación a Estados Unidos, el tema del biodiesel, ver qué pasa con el acero. Me parece que el gobierno argentino en este momento está apuntando a eso, ¿no? A tratar de lograr éxitos puntuales, cortos, en lo posible dentro de un mundo muy convulsionado desde el punto de vista económico y comercial. Y planteando ya directamente en el bolsillo nuestro que cualquier conflicto que hay en Oriente Medio sube el petróleo, nosotros tenemos el barril de petróleo liberado. Sí, eso también es verdad, pero igual no hay tanta dependencia de lo que era antes, ¿no? De hecho, Estados Unidos, si no lo ha logrado, debe estar a poco de hacerlo, es autoabastecerse el tema del petróleo, que eso también explica por qué Estados Unidos
se empieza a Se retirar. empieza a retirar, exacto. Ahí yo lo dejo más a Pablo, porque yo el tema económico no lo manejo tanto, pero digo, me parece que no pesa tanto hoy como lo que pesaba hace 20 o 30 años. Bueno, mira, si quieren saber un poco más, La sociedad anestesiada, el sistema económico global bajo la óptica ciudadana, es el libro de Pablo, lo muestro aquí. No sé en qué cámara lo puedo mostrar. Ahí está, perfecto, perfecto. Hace poquito que salió, así que ahí van a tener seguramente todos los datos sobre Sí, la cuestión económica. Explica básicamente el sistema económico global y cómo nosotros desde nuestra posición de ciudadanos de pie, cómo lo podemos entender, cómo nos posicionamos, cómo entendemos las pujas de intereses, los diferentes estados, el rol del sistema financiero, el rol de los medios y bueno, para así tomar las mejores decisiones para nosotros, para nuestra comunidad y demás. Así que espero que lo lean. Gracias a ambos. Gracias, Pablo. Gracias, Damián, por haber Gracias a venido. ustedes, Gracias. por favor.